Libro de Salmos 27, capítulo 27, versículo 10, nos habla acerca de una palabra que siempre ha impactado mi corazón. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos de nosotros hemos sido desechados por nuestras familias, por nuestros padres, o quizás hemos vivido sin saber lo que verdaderamente es el amor? Pero Dios dice que aunque nuestro padre y nuestra madre, que es nuestra relación más cercana, que es nuestra relación más fuerte, el lazo y el vínculo más fuerte, nos dejaran, con todo Jehová nos va a recoger. O sea que Dios nos está diciendo esta mañana que Él con todo nos recoge. Pero cuando Dios nos recoge, hay algo bien maravilloso que comienza a pasar en nuestra vida. Comienzan los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos. Y cuando termina esos procesos en nosotros, muchas veces son unos más cortos y otros más largos, pero son procesos que nos van a llevar a ser realmente hijos de ese Dios maravilloso. Porque Dios quiere que nosotros hoy entendamos que nosotros vivimos de procesos, que nosotros vivimos en esos caminos que Dios nos ha colocado para crecer y para avanzar. La Escritura nos dice que hay procesos, por eso hoy quiero hablar de los procesos de Dios. Quiero hablar de esos procesos que Dios hace en nuestra vida, de esos procesos que Dios toma en cada uno de nosotros. ¿Qué proceso estás viviendo en esta mañana? ¿Qué proceso estamos viviendo en el día de hoy? Algunos vivimos procesos de diferente naturaleza, procesos espirituales, procesos emocionales, procesos financieros también estamos viviendo. Pero usted me dirá, yo tal vez no he podido lograr cumplir procesos. Cuando no logramos pasar esos procesos, en la vida comenzamos a vivir ciclos y esos ciclos comienzan a repetirse. Y comenzamos a darnos cuenta que lo que nos sucedió hace 5 años, hoy lo estamos viviendo nuevamente. ¿Por qué? Porque no culminamos ningún proceso. Dios quiere que aprendamos que Él es un Dios de procesos. No es un Dios mágico. No es el Dios que tú hoy haces algo y en 2 horas ya todo está ok. Eso sucede cuando tú y yo ya hemos realizado procesos en Dios. Hoy quiero hablarles acerca de José. José era un muchacho de 13 años, de 17 años, y durante 13 años ese muchacho pasó por un proceso, y un proceso de formación bastante fuerte. Escúcheme bien, 17 años, era un adolescente, y Dios permitió que él entrara en un proceso para llevarlo a ser un gobernador, para llevarlo a ser un hombre de autoridad. Y ese proceso no duró 3 meses, ni 5 meses. Ese proceso fueron años, 13 años pasando procesos. Pero lo hermoso de este relato, el relato de la vida de José, hijo de Jacob, ¿sí?, es que él, de alguna manera, nunca abortó los procesos para nunca abortar el propósito o el fin último. Escúcheme bien. Cuando nosotros abortamos procesos, estamos abortando, son metas, porque las metas no se cumplen si no llegamos primero a realizar procesos. Entonces, él durante 13 años vivió situaciones tan difíciles, que ya les voy a contar algunas de ellas, algunos de los procesos que él vivió. Y este hombre estuvo firme de la mano de Dios, estuvo firme de la mano del Señor. Yo quiero invitarlo hoy, si está pasando por un proceso, por difícil que sea, que estemos firmes, que le digamos: Señor, no vamos a desfallecer, porque tu mano poderosa está conmigo, tu mano me sostiene, tu diestra me levanta, no voy a desmayar, no voy a temer, porque tú estás conmigo. Y dice la Escritura, hablando de José, en el libro de Génesis, la Escritura nos habla, Génesis 37, versículo 3 al 5, nos dice que Israel, o sea Jacob, tenía a un hijo que se llamaba José, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y sus hermanos le tenían envidia. Repita conmigo, envidia. ¿Quién le tenía envidia? Sus propios hermanos.
mas su padre meditaba en esto. Dice que José era un hijo amado de Jacob y Jacob le regaló una túnica de colores, lo distinguió, le dio una túnica de colores para distinguirlo, para separarlo, para decir, este hijo es diferente a todo. Pero ¿qué sucedió? Sus hermanos le aborrecían. Aparte de eso, soñaba y les contaba los sueños que tenía sus hermanos. Estos llegaron a aborrecerle todavía más. Pero también sentían esa envidia que carcome los huesos, porque la envidia es carcoma de los huesos, hacia José. Su padre solamente meditaba en ello. El primer proceso que de una u otra manera se enfrentó José sin conocer, para alcanzar el propósito y el fin que Dios tenía con él, era el rechazo de su familia, era el rechazo familiar. Yo hoy no quiero entrar en tantos detalles, pero sí quiero decirle que cuando Dios a ti te da una distinción, muchas personas van a aborrecerte y muchas personas te van a envidiar. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado túnicas de colores? Nos ha dado distinción de algo, de un talento, de una capacidad, de un desarrollo personal que Dios tiene con cada uno. Entonces, eso hace que muchas personas, y sobre todo, en ocasiones, nuestra propia familia, nos rechace porque somos diferentes al resto de la familia. Quizás hoy me está escuchando alguien que es diferente a su familia, que se siente extraño, que se siente de otra familia, que se siente que no encaja perfectamente en su familia. Hay miles de personas que se sienten de esa manera, porque no sabemos qué es lo que pasa, pero pareciésemos que fuésemos de otra familia. Ese rechazo familiar vino por el amor que sentía Jacob hacia su hijo. Muchas veces cuando Dios nos da mucho amor, se siente o se aborrece de una manera muy fuerte, hasta llegar a envidiar y lastimar a la persona a la cual envidiamos, por la distinción que Dios hace hacia la vida de cada uno de nosotros. Hoy también es importante resaltar que el rechazo viene también cuando somos soñadores, cuando queremos surgir, cuando queremos salir adelante. Este hombre, José, soñó que se postraba el sol y la luna y las estrellas, se postraban ante él. Y entonces, claro, este hombre vino y contó que algo esto estaba pasando. Aparentemente era un sueño sencillo, algo muy normal, pero ellos sí entendían que estaba pasando. Ellos dijeron, ahora nos vamos a postrar ante ti. Pero antes había soñado que había unos manojos que estaban torcidos, pero el único recto de manojos era él. También generó mucha envidia. Pues hoy Dios quiere decirnos que el primer proceso al cual nos enfrentamos en muchas ocasiones es al rechazo familiar. Yo recuerdo que cuando conocí de Cristo, los primeros que rechazaron eso fue mi propia familia. Mi familia no le llamó la atención que yo conociera de Dios, del Dios vivo. Querían verme en la religiosidad y verme allí detenido y frustrado sin entender qué pasa. Y hoy en día parte de mi familia tampoco lo entiende. Pero ¿qué quiere el Señor decirnos? Tenemos que aprender a convivir y a crecer con ello. Tenemos que aprender a salir de allí, a entender que Dios tiene un propósito tan grande con cada uno, que esto es solamente un paso natural para poder llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene. Entonces, dice aquí la Escritura claramente, ellos le aborrecían, le envidiaban, era carcoma de los huesos José para sus hermanos. Esto es bien profundo. Porque el rechazo familiar muchas veces no lo aceptamos. Muchas veces usted está abortando los sueños de Dios, está abortando los propósitos de Dios por darle gusto a su familia, por darle gusto a personas que quizás te aborrecen, que quizás sienten envidia por lo que Dios ha hecho diferente en ti. Dios te ha regalado una serie de dones, de habilidades, de conocimientos que solo Dios te los ha dado a ti, porque somos únicos e irrepetibles. Tú eres único y irrepetible en 8,000 millones de personas. Por eso tenemos que desarrollar ese propósito que Dios ha dado con cada uno de nosotros. El segundo proceso, aquí lo podemos ver claramente en Génesis 37, 18. Pueda leerlo, Génesis 37, 18, 19, 28 y 36 son los versículos. 18, 19, 28 y 36. Cuando ellos estaban con esa envidia, aprovecharon una circunstancia que se dio, y esa circunstancia fue que Jacob envió a su hijo José
a ver cómo estaban desarrollando la tarea pastoril estos otros hermanos. Y ellos aprovecharon para vengarse, para colocar la envidia en acción. Y lo que hicieron fue quitarle la túnica de colores, lo que hicieron fue tomarlo, colocarlo en una cisterna, que es un hoyo profundo para almacenar agua, pero estaba seca, dice la Escritura, y lo colocaron allí y muy claramente querían hacerle daño, querían matarlo. Así que si usted tiene gente que le rodea, que es envidiosa, ten cuidado, porque muchas veces esas personas colocan la envidia en acción y pueden terminar matando. Muchas personas son asesinadas por envidia. Muchas personas son despojadas de sus riquezas o despojadas de sus bendiciones porque hay gente que le envidia. Los hermanos de José no eran la excepción. Ellos envidiaban a José. Y José fue de una manera normal y de una manera natural a verles, y estos aprovecharon para quitar su túnica de colores, para colocarlo en una cisterna y luego venderlo. Cuando ellos lo vieron de lejos, dice la Escritura, estoy en Génesis 37, 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. No sé si esta frase le es conocida. He aquí viene el soñador. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Qué hicieron estos? No lo mataron, pero al final lo vendieron como esclavo. Y aquí viene el segundo proceso, la esclavitud. La esclavitud es cuando nosotros debemos aprender a aceptar una realidad que no nos gusta, pero es una realidad que estamos viviendo. José, de ser el hijo amado de Jacob, terminó siendo un esclavo de los mercaderes. Un esclavo que fue vendido a Potifar, un esclavo que fue llevado a tierras lejanas y a tierras totalmente desconocidas. Y allí nosotros nos preguntamos, ¿qué sucedió? Sucedió que cuando uno tiene muchas veces un propósito, hay procesos que necesitamos enfrentar. Y este proceso era el proceso de la esclavitud. Y nos damos cuenta que estamos en una realidad que no nos gusta. Cuando entramos en el conocimiento de Dios, sabemos que hay veces hemos estado esclavos emocionales, esclavos financieros, esclavos espirituales, esclavos en muchas situaciones de la vida. Pero José, él aceptó su realidad de esclavitud. Y aquí viene el proceso hermoso. Si nosotros tenemos un proceso, una realidad que supera la ficción, una realidad bien difícil, nosotros debemos entender que esto va a pasar, que Dios nos va a sacar de allí, que Dios está con nosotros, que Dios no nos abandona a pesar de la situación en la que podamos estar. En todo el relato de José, algo que me llama la atención: José nunca renegó o se quejó de Dios. José aceptó lo que venía a su vida, aceptó su realidad, aceptó su esclavitud, aceptó que fue vendido siendo un hijo amado, fue vendido y engañado por sus propios hermanos. No guardó ese rencor ni ese veneno. Así que si nosotros amamos a Dios, nosotros no guardamos rencor ni dolor hacia nadie que nos haya lastimado, porque Dios tiene un propósito. Y si sucedió esto en la vida de José, tal vez pueda suceder esto también en la vida de nosotros. Vemos cómo los hombres de Dios, como Job también, se quejó, maldijo hasta el día en que nació, pero nunca renegó del Dios vivo. No podemos renegar del Dios vivo. No podemos andar quejándonos ante Dios diciéndole que la culpa es de Él. Porque tal vez aquí lo que sucedió fue esos amores que no están bien administrados, esos afectos mal administrados, cuando muchas veces uno como padre ve que sus hijos tienen rivalidades y no busca la manera de conciliarlas ni de hacer respetar a quien está siendo lastimado, sino que dejamos de pronto pasar esos momentos. Jacob meditaba en ello, meditaba en lo que pasaba con José, pero no colocó un límite. Y eso hizo que los hermanos se desbocaran en la envidia y en el odio que sentían hacia José.
Pues de aquí dice la escritura claramente que fue vendido por 20 piezas de plata a los ismaelitas y llevaron a José a Egipto. Él fue llevado a una tierra diferente, a una tierra desconocida, y allí lo vendieron a un tal Potifar, que era el oficial capitán de la guardia de Faraón. Pero cuando nosotros leemos este proceso, vemos cómo Potifar le fue entregando a José la administración de toda su casa. Le fue entregando el manejo de todos sus bienes. Le fue entregando la administración de las tareas que a diario realizaban en la casa del capitán de la guardia de Faraón. Él ya comenzó a mostrar el llamado que Dios tenía. Usted y yo ya estamos tal vez en ese proceso de demostrar que somos. Usted tal vez tiene una semilla de lo que Dios ya está haciendo, de lo que Dios va a hacer, solamente que Dios está en un campo de procesos, de entrenamiento. Dios te entrena, Dios te llama, Dios te entrena. El mundo primero te entrena y luego te llama. A nadie van a llamar si no hay entrenamiento, pero en el caso de Dios, Dios actúa de manera inversa. Dios primero te llama y luego te entrena. Y si tú estás aquí conmigo hoy, esto es real. Esto fue lo que tuvo que pasar un hombre llamado José, que quizás estamos nosotros hoy viviendo. Pues Dios nos quiere decir claramente que este hombre fue vendido a Potifar, pero él comenzó a administrarle todo. Pero surgió un problemita. La esposa de Potifar, dice la escritura, que José era de hermoso semblante y por consiguiente había mujeres que estaban alrededor de él y se iban a interesar por la gracia de Dios, por su hermoso semblante, por ser un chico diferente y un espíritu diferente en él. Y se interesó nada más ni nada menos que la esposa del propio jefe de él, del amo, de Potifar. Y ella lo acosaba, y ella quería estar con él, y ella le decía que quería tener intimidad con él. Pero José decía, mi amo me ha entregado todo para administrar, lo único que le pertenece a él es su esposa. ¿Cómo voy a cumplir sus caprichos? Pues aquí lo vemos en el libro de Génesis 39, versículo 2, el 5 y el 7. Dice lo siguiente: Jehová estaba con José. Escuche esto. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Si Dios está conmigo, si Jehová está conmigo, soy varón próspero. Si Dios está contigo, eres una mujer próspera. Si Dios está contigo, vas a tener prosperidad en tu vida. Esto es un principio. Si Dios está con nosotros, hay prosperidad porque Dios nos prospera. Es una de las características que Dios hace con nosotros. Entonces, aquí dice que Dios estaba con José, pero usted me dirá, pero José era un esclavo. Sí, pero mira cómo Dios prosperó al varón. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él. Escuche esto. No, Dios estaba con José, pero su amo, que no seguía al Dios vivo de Israel, entendió que Dios estaba con él, que Dios hacía prosperar todo lo que emprendía en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea que donde Dios esté con cada uno de nosotros, donde vayas, vas a bendecir el entorno donde estás. Yo siempre les he dicho, a aquellos que son parte de nuestra iglesia, nuestra congregación, les he dicho que uno muchas veces siente que es un privilegio trabajar para alguien, pero el privilegio es más bien el tener un siervo de Dios como usted o como yo trabajando para Él. Entonces aquí Dios lo que nos está diciendo es, todo lo que tenía el egipcio comenzó a prosperar gracias a la mano de Jehová en la vida de José. Esto es algo maravilloso. O sea que si usted y yo estamos de la mano de Dios, entonces todos los lugares, todos los espacios, todos los entornos donde nosotros nos movemos, allí van a prosperar los dueños de esos negocios, las personas que nos emplean, las personas que nos bendicen. O sea, esto es algo más allá de lo que nuestro entendimiento puede captar. Porque nosotros siempre creemos que viene de una sola vía, que viene de parte de nuestro empleador, o que viene de parte de nuestro jefe, o que viene de parte de quién. No, viene de parte de Dios a través de nosotros. Usted y yo somos instrumentos de Dios para bendecir a otros y prosperarlos. Hoy Dios nos quiere decir que este hombre tenía un tercer proceso que realizar.
Se llama derrotar la tentación. Derrotar la tentación para lograr la bendición. Si José hubiese caído en la tentación, se hubiese detenido todo el propósito de Dios, porque se hubiese por completo desfigurado lo que Dios quería hacer. José entendió cómo derrotar la tentación. ¿Qué hacía José? José le huía. José huía. José no daba pie para tener la oportunidad de estar con ella o que ella siguiera, pero ella estaba todos los días, dice aquí, ella todos los días, ¿sí? Entre el verso 7 y 10 dice que estaba, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Todos los días él estaba pasando el proceso de la tentación. Nosotros debemos entender que cuando tenemos un llamado de Dios, tenemos una tentación que está allí. Yo no sé cuál es la tentación que está viviendo hoy. Puede ser financiera, puede ser una tentación de ambiciones financieras, de ambiciones económicas, de ambiciones de poder. O tal vez una tentación emocional o una tentación para destruir lo que Dios está construyendo poco a poco en la vida de nosotros. Pero la tentación hay que derrotarla. ¿Y cómo la derrotaba José? Huía, dice la Escritura. Él salía. Pero un día salió huyendo y ella muy hábilmente se quejó ante su esposo que él le había faltado al respeto. Pues allí terminó su tercer proceso porque derrotó la tentación, pero terminó en la cárcel. Y usted dirá, pero qué lindo esto, yo pensé que iba a salir en victoria. No, la victoria de José fue no haber caído en la tentación que la esposa de Potifar le colocó. Cuarto proceso, ya casi terminamos hoy. Cuarto proceso, dice que sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, le dijo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Esto en el Génesis 39, 19. Lo puso en la cárcel, dice aquí, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Nuevamente Dios nos dice, Jehová estaba con José. Jehová estaba con José siendo un esclavo en la casa de Potifar, pero Jehová estaba con José siendo un prisionero en una cárcel. ¡Wow! Esto es algo sorprendente. Y cuando estaba en la cárcel, quiero que leamos esto. Entonces, ¿qué pasó? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Primero con Potifar y ahora con el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, José era el jefe de los presos, siendo él un prisionero también. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, mira a Dios cómo le enseñó administración en la casa de Potifar y le enseñó administración también en la cárcel. O sea, lo estaba graduando de Business Administration. Pero nadie sabía. Son los procesos que Dios está haciendo. ¿De qué proceso Dios está usando para graduarte? ¿De qué carrera? ¿De qué área del conocimiento? Porque José, sin saber, estaba siendo un administrador, un gobernante. Estaban los presos a cargo de él. Dice, José tenía el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, era el jefe del imperio. Nadie lo sabía, pero Dios lo tenía ya realizando la tarea por la cual lo había llamado. Pero necesitaba meterlo en el proceso. En el proceso aprender a vivir en la soledad de una cárcel. Aprender a vivir en el abandono de las personas que decimos que nos aman, porque muchos prisioneros, nadie los iba a visitar, y en el caso de José pues era imposible, ni siquiera sabían que estaba en la cárcel. Aprender a vivir en la soledad, aprender a vivir rodeado de personas que quizás eran personas que habían hecho o habían cometido faltas graves. Aprender a entender también la humildad de entender el estar encerrado en un lugar. Pero todo esto lo hacía Dios, ¿para qué? Para graduarlo de administrador, para graduarlo de gobernante, para graduarlo de un hombre que después será la solución para toda la nación. Pues hoy estoy hablando de José y aquí dice que él atendía todo lo que se hacía allí. No necesitaba, dice aquí la Escritura, estoy en Génesis 39, 19 y 23, dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Escuche esto, lo que José hacía,
Dios lo prosperaba, Jehová lo prosperaba. ¿Qué estás haciendo hoy? Hagamos un stop por un momento. ¿Qué estás haciendo hoy? Que Dios te está usando para prosperar. Tal vez estás yendo a trabajar todas las mañanas y te estás quejando porque no es nada diferente, pero Dios te está entrenando para algo mucho mayor. Dios te está entregando algo maravilloso. Dios te está diciendo, todo lo que haga, yo lo voy a prosperar, porque quien prospera es Jehová. Quien prospera es el Dios vivo. Dios te lleva a un área de entrenamiento, pero un entrenamiento real, un entrenamiento que no es virtual, un entrenamiento que es totalmente en el terreno, en la realidad. Aquí este hombre vivió el abandono, pero vivía cada día entendiendo que Jehová estaba con él. Él no había sido abandonado por su Dios, solo por sus padres, porque sucedió una situación muy difícil. Sus hermanos estaban convencidos que se habían quitado el problema de José, porque ya era un esclavo y porque nunca más lo iban a volver a ver. Pero Dios tenía un propósito gigante con él. Y esta mañana quiero decirle que usted es ese José. Tal vez usted me está mirando y dirá, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver todo, porque estás en un proceso para llevarte a un propósito mayor, a una meta superior. Dice que Dios estaba con José y lo prosperaba. La mano de Dios estaba con José y lo prosperaba. Qué hermoso este pasaje. Dios te prospera en la cárcel, te prospera siendo un esclavo, te prospera donde quiera que vaya y alrededor de quien esté. Entonces, dice aquí que el tercer proceso es aprender, el cuarto proceso, es aprender a esperar. En la cárcel, yo creo que se aprende a esperar, a estar firme en Dios. Dios quería saber y quería conocer la firmeza de José. Porque hay veces nosotros amamos a Dios y vamos a la iglesia y somos especiales y somos diezmadores, pero el día que nosotros tenemos un salario gigante ya no queremos diezmar. Pero el día que tenemos un cargo de autoridad ya no queremos ir a la iglesia porque nos parece que no hay tiempo. Cuando nosotros nos creemos que hemos alcanzado ciertas metas, subestimamos la bendición de Dios. El otro día escuchaba un relato de alguien que me comentó que el presidente de Corea del Sur, de hace unos 4 o 5 años, él era ujier en la iglesia del pastor Cho. Y en esa iglesia él iba como ujier y él trabajaba como servidor en la iglesia, siendo el presidente de la nación de Corea del Sur. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad para ser presidentes de una nación y seguir yendo a la iglesia y sirviendo en la iglesia y estar bajo las órdenes del pastor siendo el presidente de la nación? Eso es lo que Dios quería formar en José. Quería formar un hombre humilde que primeramente le diera la gloria y la honra a Dios independientemente del lugar y de la posición que Dios le iba a entregar. Pues aquí dice que entonces José halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel, administraba la cárcel, dirigía su cárcel, pero Dios estaba con José y lo prosperaba. ¿Para qué? Para aprender a esperar y estar firme en Dios. Si estás pasando por un momento difícil, tal vez esa es la forma como Dios está utilizando su vida para aprender a llegar o a esperar y así saber que hay un propósito mayor en cada uno. Pues el último proceso que él vivió es la humildad para recibir. Humildad para recibir. Pues dice la escritura aquí que él, de alguna manera, ¿sí?, estaba en la cárcel, pudo interpretar los sueños del panadero y del copero del rey que estaban en la cárcel por algún error que han cometido, y el copero salió de la cárcel y el panadero murió, pero el copero salió de la cárcel y 2 años después ya no se acordaba de José. Eso es algo natural, no se acordaba de José. Pero dice la escritura también que entonces un día el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó de José, lo mandaron a llamar y ya el resto es historia. El resto es que Faraón lo coloca como el segundo al mando en todo el imperio egipcio. Vamos a leerlo. Dice aquí, vamos a leerlo. Es un poco largo. Génesis 41, el verso 1, el 14, el 16, el 29 y el 30. Inicialmente, para no cansarlos, voy a leerles rápidamente. Dice que
Que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, entonces Faraón envió y llamó a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. El asunto pareció bien a Faraón y sus siervos, y le dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. El último proceso es aprender a ser humilde para recibir. Usted ya está listo para recibir riqueza, autoridad, conocimiento y reconocimiento. O simplemente cuando nos suceda esto, nos vamos a enloquecer y vamos a comenzar a actuar de una manera equivocada. José era un esclavo, José estuvo en la cárcel, José fue vituperado con la mentira de la esposa de Potifar. Potifar se dio cuenta que jamás había sucedido eso después. ¿Qué sucedió? También José fue rechazado por su familia, pero al final siempre todos reconocían que Dios estaba con José. Son 5 procesos que vivió José. Vuelvo y le reitero cuáles son. El primero, el rechazo familiar. El segundo, la esclavitud, o sea, la aceptación de la realidad que tuvo como esclavo. El tercero, derrotó la tentación para lograr la bendición. El cuarto proceso, aprender a esperar firmes en Dios. Así que si usted está en este momento pasando por ese proceso, espere firme en Dios, no se desanime. Y por último, tener la humildad para recibir. Quiero agradecerles en esta mañana, pero quiero terminar este tiempo orando para decirles que Dios tiene algo nuevo con cada uno de nosotros, que Dios nos necesita, que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere llenarnos de su presencia, que Dios quiere decirnos hoy que aunque estemos pasando un proceso, vienen cosas mayores. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero invitarlo a que incline su rostro donde quiera que esté, cierre sus ojos por un momento, y dígale, Señor, ¿cuál es el proceso que yo estoy viviendo en mi vida? ¿Cuál es el proceso que yo estoy pasando en mi corazón? ¿Cuál es el proceso que yo estoy experimentando hoy? Señor, te pido que me dé la fortaleza para continuar. No permita que el proceso se aborte, Señor, porque el propósito se abortaría, la visión y la meta se abortaría. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te quiero recibir, yo te quiero pedir que me aceptes como ese hijo que quiere venir al Padre, que me ayude a sostenerme en los procesos que estoy viviendo y a poder avanzar hasta lograr ser ese gobernador y ese hombre de preeminencia que tú necesitas en mí. Señor, hoy te agradezco porque sé que tu palabra está conmigo, y si Dios está conmigo, tú prosperarás todo lo que haga con mi mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.